Hola a todos, bueno, ahora vamos a ver una introducción a la creación de interfaces gráficas en lenguaje Java utilizando el entorno Eclipse con la interfaz de Windows Builder para para facilitarnos la tarea de crear las ventanas y todos los elementos gráficos de nuestro programa, ¿sí? Recomiendo para eso tener descargado un Eclipse una versión de Eclipse, ¿sí? Con ya Windows Builder agregado, sí, integrado. En este caso, cuando vamos a la página de Eclipse en las descargas, sería el Eclipse IDE for Java Developers. Tenemos que descargar ¿sí? Esta es la versión que ya incluye Windows Builder. En este momento se encuentra en la versión Eclipse Mars, ¿sí? Este sería nuestro programa. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre hacemos, es crear un nuevo proyecto, ¿cierto? Un nuevo proyecto que le podemos poner el nombre que queramos, eso ya lo sabemos. Prueba con ventanas, por ejemplo. Perdón, aquí tenemos que elegir Java. Luego elegimos Java Project y después le colocamos el nombre, ¿sí? Ahí, ahora sí. Prueba con ventanas. Le indicamos que vamos a utilizar Java 1.8, ¿sí? Eso lo dejamos como estaba. Si está en 1.7 o 1.6 también puede funcionar. Finalizamos. Bien. Y dentro de nuestro nuevo proyecto tenemos que intentar crear una nueva clase, ¿sí? Pero la clase va a ser heredada de JFrame. JFrame es la clase definida en Java para manejar la parte de interfaces de ventanas. Es importante estar familiarizado con los conceptos de programación orientada a objetos, es decir, con lo que son las clases, los objetos, herencia, polimorfismo, encapsulamiento, para poder entender mejor este tutorial, ¿sí? Es importante que se sepa cómo crear una clase, cómo instanciarla, para poder entender lo que se está haciendo y también comprender un poco mejor el código que en su momento nos va a generar automáticamente Eclipse cuando nosotros diseñemos nuestra ventana. Vamos a dar clic derecho, nuevo, otro, elegimos dentro de la ventana Windows Builder y elegimos Swing Designer y JFrame, ¿sí? Vamos a crear una clase que será heredada de JFrame. Siguiente. Esperamos un poco. Tenemos que darle un nombre a la clase. En este caso, vamos a ponerle nombre principal, ya que vamos a tener dos ventanas, una que será nuestra ventana principal y otra secundaria. Vamos a leer un nombre desde una primera ventana que lo vamos a enviar a la segunda ventana, ¿sí? Vamos a tener dos ventanas. Desde la primera vamos a leer un nombre, vamos a dar clic en un botón y vamos a leer ese nombre y lo vamos a enviar a la segunda, que será quien nos va a saludar. Vamos a decir hola, por ejemplo, vamos a mostrar un mensaje hola y el nombre que hemos ingresado en la primera ventana. Bien, me generó automáticamente este código, ¿sí? Eclipse nos genera automáticamente este código fuente donde se importan automáticamente varias clases ya definidas en Java. Ya iremos a ver en su momento qué es lo que implica cada una de ellas, ¿sí? En definitiva, podemos ir diciendo que cada una de estas clases que se importan se van a utilizar, se van a instanciar dentro de nuestro programa, dentro de nuestra ventana. Si son elementos gráficos que se van a ir instanciando. Cada componente gráfico es un objeto y cada componente gráfico también es un objeto de una clase, ¿verdad? Por lo tanto, se tiene que llamar a una clase diferente. Nos abre la vista de source, que es de código, y al lado la vista de design, que es de diseño. Cuando entramos a la vista de diseño, el sistema demora un poco y nos carga la interfaz para diseñar nuestra ventana. En esta interfaz tenemos una forma ya predefinida de crear nuestras ventanas, un panel donde tenemos todos elementos gráficos que podemos arrastrar hacia nuestra ventana. Si yo quiero, por ejemplo, llevar un JLabel, que es una etiqueta de texto, ya me pretende llevar la etiqueta a cierta posición predefinida de la pantalla. Esto es porque tiene configurado un layout. Los layouts involucran
el lugar donde vamos a colocar nuestras cosas en la pantalla. Es decir, el layout involucra la posición en la cual las cosas se posicionan. Yo la puedo editar a eso. Si doy clic derecho, hace el layout, me muestra un montón de configuraciones que puedo elegir. Si elijo Absolute Layout, quiere decir que puedo poner las cosas en cualquier parte de la pantalla, o sea, no me va a predefinir los lugares a donde van a ir. Yo prefiero esa forma de trabajo, ¿sí? Depende de una cuestión de diseño, digamos. Los JLabels son etiquetas de texto, también tenemos TextField, que son campos de texto donde ingreso texto. JComboBox, por ejemplo, es otra etiqueta distinta donde puedo seleccionar una casilla de verificación, ¿verdad? JCheckbox son las casillas de verificación, los combobox son los menús desplegables de opciones, luego tenemos radio inputs, text areas, que son como text fields, o sea, son etiquetas donde puedo ingresar texto, pero son con más capacidad, con más tamaño, digamos, es decir, puedo ingresar en un text area, puedo poner textos más grandes que en un text field, ¿sí? Tengo más opciones, tenemos que irlas explorando. La idea es que esta ventana nos pida a través de una etiqueta de texto, nos diga ingrese un nombre, y en un campo de texto nos tengan espacio para que ingresemos, tenga un botón que diga OK, y una vez que hacemos clic en ese botón, se nos envía a otra ventana desde la cual el programa, nos salude, tome los datos ingresados en la primera ventana y lo muestre en la segunda. Hay muchos más elementos gráficos que puedo ingresar, ya iremos viendo cada uno en su momento. De hecho, sería muy difícil abarcarlos todos en un tutorial, digamos. Uno tiene que ir estudiándolos, ir practicando y ver cómo diseñar mejor o cómo poder crear mejores ventanas. Bien, voy a seleccionar el JLabel y le voy a colocar el texto que quiero que se muestre. Ingrese su nombre, por ejemplo. Puedo cambiar el espacio que va a ocupar ese label, ¿sí? Puedo permitirle más espacio, ¿sí? Una cosa que quiero hacer es cambiar el tipo de letra. Yo puedo seleccionar y elegir en esta paleta que está aquí las diferentes características de ese texto. Yo puedo, por ejemplo, cambiar el tipo de letra. Lo voy a colocar vamos a cambiar el Tahoma 11. Vamos a buscar un tipo de letra más grande y un poquito más agradable, ¿sí? Ahí está. Vamos a agrandarlo un poquito. También quiero cambiar el fondo, ¿sí? La letra le voy a dejar... La letra, vamos a ver qué color le coloco. Negro del fondo. Lo voy a dejar, el fondo va a ser de un color celeste, ¿sí? Y ahora quiero un campo de texto, un J text field y un botón. Sí, el botón le voy a colocar de nombre aceptar. O sea, el texto que voy a colocar en el botón es aceptar. Este text field va a tener que leer el nombre y cuando presiono el botón se va a tener que leer ese nombre que está ingresado. Una cosa importante es que yo puedo modificar el nombre de cada objeto gráfico, puedo modificarlo, ¿sí? Por ejemplo, si doy clic derecho, rename, puedo cambiar el text field, por ejemplo, en este caso está como text field. Vamos a ver cómo se llama nuestro botón. BTN aceptar es el nombre que le puso automáticamente el sistema. Yo puedo borrar eso, puedo colocar el nombre que yo quiera, que me parezca más práctico para cada uno de los elementos. Por ejemplo, botón aceptar simplemente, ¿sí? El text field lo voy a dejar quizás como estaba, o puedo colocarle campo texto de nombre, ¿sí? Eso es el nombre del objeto, digamos, cada elemento gráfico es un objeto y como es un objeto lleva un nombre, ¿verdad? Vamos a crear una nueva clase, pero un JFrame ya me queda predefinido que lo que estaba haciendo era un JFrame. Le pongo nombre secundaria, ¿sí? Y me crea otro código para una nueva ventana, ¿verdad? Es una clase independiente que la que tenía. Principal ya la creamos, ahora creé secundaria. Y secundaria va a tener el mismo fondo que la primera. Para eso hago clic dentro de la pantalla, ¿verdad? Y me voy a la paleta de donde están los elementos, la configuración, y lo puedo poner con el fondo celeste como ya vimos. Voy a colocar el layout como absoluto, ¿sí? Para eso doy clic derecho, set layout, absolute layout, o marco en la paleta de layouts donde dice absolute layout y simplemente doy clic dentro de la pantalla. Voy a tener un JLabel, voy a colocar hola, nada más.
y el resto va a ser un string que va a tener que leerse desde la primera ventana. Vamos a colocar el mismo tipo de letra que teníamos hoy al texto. Vamos a agrandar el espacio que pueda llegar a tomar y colocar un botón. Ese botón simplemente va a ser cancelar. Cuando se presione ese botón se va a cerrar la ventana, ¿sí? Tenemos que programar un evento para ese botón. Un evento es lo que va a ocurrir en el sistema cuando yo realice un clic en ese botón. Para eso, bueno, tengo que asociar a ese objeto un evento, justamente una porción de código que se va a ejecutar cuando yo haga clic en él. Para hacerlo, ¿sí? Voy a tener que dar clic derecho, buscar Add Event Handler y elijo Action Performed, y eso va a ser el evento cuando presione clic en ese botón. Me genera automáticamente, me manda el código, me genera un código de un evento asociado a ese botón y me manda al código el Eclipse, ¿sí? Aquí lo que yo cree aquí adentro, lo que yo programe aquí, va a ejecutarse cuando haga clic en el botón cancelar. Lo único que va a suceder cuando haga clic en el botón cancelar va a ser que la ventana se cierre. Para eso voy a llamar a un método que se llama dispose. El método dispose lo que hace es cerrar la ventana, ¿sí? Y eso va a suceder cuando yo haga clic en cancelar, se va a cerrar esa ventana. Me voy a la vista de diseño y no cambia nada en el diseño, pero sí dentro de la programación de nuestra ventana. Ahora vamos a tener que programar la primera ventana, lo que va a ocurrir cuando yo tome los datos desde la primera ventana. Tengo que leer determinados datos desde la primera ventana cuando yo haga clic en el botón aceptar y le ingrese mi nombre. Y esta secundaria, esta clase, tiene que tomar de esa ventana, tiene que tomar esos datos, tiene que tomar en concreto un string con nuestro nombre. Así que tengo que explorar un poquito el código fuente y modificarlo para que me lea un string. Es decir, que esta ventana, esta clase, cuando se instancie, cuando se cree un objeto, cuando se cree el objeto de esta ventana, ¿verdad?, se lea ese string. Lo voy a colocar como un atributo, ¿sí? String nombre, lo voy a colocar como private, ¿sí? Tiene que ser privado. Cuando llamo al constructor de esa ventana, dentro del main, tengo que enviarle también el atributo. Le tengo que enviar el atributo que va a llamarse el nombre, ¿sí? Atributo. Me marca un error y ese error debe ser porque el main es un método estático y el atributo no lo he programado como estático. Si pusiera this.nombre sería la misma historia, ¿sí? Porque nos estamos refiriendo al campo nombre, es decir, al atributo nombre. Si yo coloco this.nombre o nombre solo, es lo mismo, no interfiere en este caso con el error, sino que el error se debe a que está como private y no como static. Deberíamos para eso modificar el nombre de nuestro atributo y colocar private static string nombre, en este caso, para que funcione en nuestro main, digamos, para que podamos acceder a nuestro atributo desde el método de la clase, desde el método main. También tengo que leer ese atributo cuando yo llamo al constructor. Si el constructor es el método que tiene el mismo nombre que la clase, ¿sí? Tiene que leer ese atributo, string nombre, y me tengo que ir hasta el label que muestra el saludo, ¿verdad? Que nuestra hola tiene que, además de hola, mostrar, bueno, el nombre que quiero mostrar, ¿verdad? Mostrar el string ese. Vamos a solucionar primero este error, ¿sí? Vamos a agregarle la palabrita static para que no me muestre más ese error. Y me tengo que ir al text field para agregar al string que tengo que mostrar, al texto hola, agregarle el nombre que va a leer desde la primera ventana, es decir, el nombre que se le va a cargar a este objeto, a la ventana en sí, a la segunda ventana cuando yo la instancie, ¿sí? Recordemos que la segunda ventana también es un objeto que se va a instanciar desde la primera en el momento de hacer clic en el botón aceptar, ¿sí? Me tengo que venir al código del label hola y agregarle, entonces concatenarle el texto que va a leerse desde el constructor, ¿verdad? Este es el constructor de la ventana, el texto que se le está enviando desde la primera ventana, el texto que ingresa el usuario lo tiene que leer aquí, así que simplemente colocamos más nombre es el nombre de la variable, así que simplemente lo cargamos de esa manera. Ya esta clase estaría lista, ¿sí?
tengo que ir a la primera hora y realizar algunos cambios en ella. Por ejemplo, asociar un evento al botón aceptar para leer ese nombre. Para eso tengo que asociar, darle clic derecho, ir a Add Event Handler y bueno, Action Performed, como sabíamos, o darle doble clic, es lo mismo, es equivalente. Action Performed o doble clic hace la misma cosa, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es leer a un string, una variable string nombre, lo que el usuario me ingresa, ¿sí? Vamos a colocarle name, puede llamarse nombre y no tiene por qué llamarse name, ¿sí? Simplemente es para diferenciarla, para que no quiero que se asocie que tenga que llamarse igual, no tiene que llamarse igual. Una cosa es la variable y luego esa variable se va a utilizar para instanciar la siguiente clase, no quiere decir que tenga que llamarse igual. Vamos a decir que name va a ser igual a lo que venga por nuestro text field, lo que está escrito en el text field. Name va a ser igual a campo texto punto getText. El método getText es el que permite leer un string desde un campo de texto. Antes de trabajar con ventanas, trabajábamos con consola y los valores se leían a través de un objeto scanner. En este caso leemos a través de un objeto textField, y el método para obtener un string de un textField que nos devuelve un string es el getText. Ese string es devuelto y cargado en la variable nombre. Ya lo que nos faltaría sería instanciar la segunda ventana, es decir, crear el objeto de la segunda clase, digamos. O sea, crear un objeto de la clase secundaria y a su constructor le vamos a enviar el nombre que hemos leído, es decir, el name, la variable name. Para eso voy a colocar secundaria s, va a ser el nombre que le voy a colocar al objeto, igual new secundaria, y entre paréntesis va a recibir el nombre. ¿Sí? Es lo que va a leer el constructor es el nombre, el string nombre. Hay un error, y ese error es porque puede que tengamos mal escrito algo. Sí, si nos fijamos no dice secundaria, dice secundaria. Ahí lo hemos puesto mal, así que tenemos que cambiar eso, ¿sí? La clase se llama secundaria, así que no lo puedo llamar de esa manera. Vamos a colocarle secundaria, bueno, y ahí sí funcionó. Ese es el objeto de la clase secundaria que hemos creado, ¿sí? Ese es el nombre de nuestro objeto, ¿sí? Lo que estaría faltando sería hacer que ese sea visible, porque si lo ejecuto así nomás, no va a funcionar. Hay un atributo que es visible, que está dentro de la clase JFrame, que si está como falso no va a ser visible. Yo doy a aceptar aquí y no sucede nada, y eso es porque si bien creé el objeto de la ventana secundaria, en ningún momento lo indiqué como visible. Para eso tengo que, además de todo esto, tengo que activar el parámetro visible de esa ventana, ¿sí? Eso es un concepto nuevo que no hemos trabajado, ¿sí? Que recién lo encontramos cuando empezamos a trabajar con ventanas, ¿sí? Para eso vamos a escribir s, que es nuestro objeto, punto set visible, y va a recibir el argumento true. True quiere decir que efectivamente va a ser visible, que va a verse la siguiente ventana, y si tuviera false, bueno, sería como no colocar eso, ¿verdad? Estaría por defecto como falso. Yo aquí voy a poner mi nombre, Víctor, voy a aceptar, y perfectamente el sistema funcionó, me saludó, me dijo hola Víctor. Cuando yo hago clic en cancelar en la segunda ventana, se cierra, y la primera ventana, bueno, no le coloqué un botón cancelar, pero lo puedo cerrar desde el icono. Bien, ahora vamos a repasar un poquito los pasos que estuvimos haciendo para ver qué estuvimos programando concretamente. No vamos a avanzar más en este tutorial, en esta guía, simplemente vamos a volver por los pasos que estuvimos haciendo. En primer caso, esta variable name, ¿sí? Es un string que se carga con el valor que hemos ingresado en el campo de texto, ¿verdad? En el text field. El método getText nos retorna un string que está ingresado ahí, o sea, todo lo que está ingresado ahí, todos los símbolos, letras, números que coloquemos ahí, son leídos como string y guardados, en este caso, dentro de la variable name, ¿sí? Nos vamos a manejar mucho con métodos para obtener datos de los elementos gráficos, ¿sí?
bueno, posteriormente lo que se hace con esa variable name es instanciar la clase secundaria, es decir, instanciar nuestra ventana secundaria. ¿Qué pasaría si en este caso coloco nuestro campo de texto y le llamo el método setText? En lugar de utilizar getText, utilizo setText. Si nos fijamos, name es un atributo, en este caso el texto es un atributo que tiene el objeto textField y por lo tanto tiene un método para ser accedido y un método para ser modificado. Así como tiene un get para obtenerlo, puedo modificarlo con un set. Y en este caso he puesto un string vacío dentro del setText. O sea, puse campo texto.setText y no hice nada. Lo que va a hacer esto va a ser limpiar el campo de texto una vez que lo he ingresado. Una vez que di clic en OK, o en aceptar mejor dicho, se lee ese string y bueno, queda como vacío. Luego si nos fijamos ahora en lo que estamos marcando, bueno, básicamente se selecciona el layout, el entorno gráfico como el entorno donde van colocados los elementos gráficos como nulo, es decir, no se predefine ninguna forma donde se van a colocar los elementos. Eso ya lo estuvimos viendo. Anteriormente estaba el método setBounce, también aparecía, que sirve para posicionar los elementos gráficos en pantalla. Si nos fijamos, por ejemplo, el label nombre tiene cuando se llama el constructor para el JLabel, se le manda un string con el nombre que se va a mostrar, y luego también se llama al método setBounce. ¿Sí? El método setBounce lo que hace es posicionarlo en pantalla, tal y como hacemos con todos los elementos gráficos. Recibe 4 argumentos el setBounce, que son la posición en X de la pantalla, la posición en Y y la resolución en largo y ancho, ¿verdad? Todo hablando en términos de píxeles, ¿verdad? Todos los elementos gráficos tienen un setBounce y por último se agregan a la tabla de contenidos, al panel de contenidos, mejor dicho, contentPane.add, y el nombre del elemento gráfico lo que hace es agregarlo a nuestro panel. Siempre cuando trabajamos con ventanas nos manejamos con paneles. En este caso, ContentPane es nuestro panel principal. Lo mismo que hicimos con el TextField pasa con el campo de texto, ¿verdad? Se crea el campo de texto, se posiciona en pantalla y se agrega con el método contentPane.add. Se agrega el ContentPane al panel de contenido. Bueno, en definitiva, si bien lo que hicimos fue una aproximación a todo lo que va a ser el desarrollo de interfaces gráficas, falta mucho aún por ver. Hasta aquí tenemos la introducción a lo que sería crearlas y bueno, crear un par de ventanas y manejar un evento sencillo.